Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Con Sai y Tifa, en nuestra bellísima semana del Pride. She's nothing like a girl you ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el siguiente tema de la semana del Pride, lenguaje inclusivo. Oh sí, el tan prometido tema. Sí, este es de los temas que más nos habían pedido, y más que nada en el Comadreando platicamos mucho de esto y todas las polémicas que hay, entonces dijeron, bueno, ya explíquenos, y aquí estamos. Exacto, here we are. Esperemos que les guste mucho el contenido. Ya saben que si tienen alguna dudita, nos ponen aquí en los comentarios. Denle like al video, suscríbanse aquí al canal de Sai Tifa Show y denle like a la página de Sai Tifa Show en Facebook. Vamos a empezar. Lenguaje inclusivo. Vamos a ver de qué se trata, de dónde viene, dónde surge, qué es esto. ¿Dónde surge? El uso del lenguaje inclusivo podemos verlo de su origen, por así decirlo, de los años 70. Todo esto lo originó una oleada feminista que comenzó a cuestionarse si realmente había relevancia dentro de nuestra sociedad, diciendo este, que el género neutro era, digamos, válido o qué onda, o sea, qué estaba pasando, porque no se nombraba en sí a la mujer. ¿Qué es el lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo? Ok, esto lo vamos a definir como un modo de expresión oral, escrita y visual que busca tal cual dar como valor a las personas, ¿no? Tanto a las minorías como a los grandes grupos. De este modo se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. O sea, hace que no haya diferencias ya sea por la raza, por el color de piel, por los géneros, por las orientaciones sexuales, entre muchísimas otras cosas. ¿Qué es lo que buscamos o cuál es nuestro objetivo de utilizar el lenguaje incluyente? Esto nos ayuda a usar términos neutros, evitar generalizaciones, buscar erradicar los estereotipos y luchar contra los roles de género tradicionales. Bueno, dentro de lo que es el lenguaje inclusivo, vamos a ver qué son los estereotipos, los cuales son prejuicios, suposiciones, actitudes y creencias que solemos tener frente a un grupo de personas o tal vez hasta por personas en individual. Esto lo aplicamos de manera negativa y normalmente hace que nosotros nublemos la percepción de la realidad que tenemos sobre una persona o sobre alguna organización o sobre muchísimas personas. El masculino no es universal ni neutro. A pesar de que lo normalicemos, es uno de los muchos ejemplos donde podemos ver que el normalizarlo no está bien. Ok, se deben de tener tres conceptos en cuenta. El primer concepto que vamos a ver es el de la igualdad, en donde todas las personas deben de gozar con los mismos derechos. Aquí sí debe aplicarse el que se gocen de los mismos derechos sin importar el sexo, el color de piel, etnia, creencias religiosas, diferencias socioeconómicas y hasta orientaciones sexuales o de género. Las personas debemos recibir respeto y poder ejercer nuestros derechos. Y las características de cada persona no deberían de afectar en si nosotros somos como merecedores de ese derecho, no, ya que por el simple hecho de ser humano, ya lo tenemos impuesto. El siguiente concepto es la diversidad. Además de enriquecernos como sociedad, esta conjunción de voces, tradiciones, culturas, credos y filosofías que llenan de dinamismo al país, la diversidad también nos habla de las convenciones sociales que no deben determinar quiénes somos ni por el rol que nos desempeñamos día a día. No hay funciones que puedan ser desempeñadas excluyendo a personas de uno u otro sexo, o de pueblos originarios con alguna discapacidad de diferentes niveles socioeconómicos, etcétera. Bueno, como siguiente concepto vamos a hablar acerca del derecho, que es una parte muy importante en cuanto al lenguaje inclusivo. Como tal, es una obligación de las organizaciones públicas y hasta de nosotros mismos como parte de una sociedad, crear condiciones que promuevan la igualdad en el ejercicio de los derechos y evitar cualquier tipo de distinción o discriminación que dé como resultado la humillación. Ahora yo les voy a hablar de dos artículos que están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primero es el artículo 1, el cual cito: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Por ende, aquí hacemos destacar lo que ya les platicamos, que son la igualdad dentro de esta gran diversidad, ¿no? El siguiente artículo es el artículo 41 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual aclara lo siguiente. Será objetivo de la política nacional la eliminación de los estereotipos que fomenten la discriminación y la violencia contra las mujeres. Bueno, y como conclusión de todo este tema, tenemos entonces las organizaciones públicas y también nosotros como ciudadanos y partes de una sociedad, no debemos dificultar el ejercer sus derechos a las demás personas, sino que al contrario, tenemos que hacerlos que prevalezcan sus derechos sobre cualquier otra cosa y así darle visibilidad a la diversidad de población y es un aspecto bastante fundamental en todo este proceso. A continuación, les vamos a dar unas recomendaciones de cómo llevar el lenguaje inclusivo a su vida diaria. Es súper importante que antes de comenzar a explicar los criterios, aclaremos que cuando hablamos de género y sexo, no estamos hablando de la misma cosa. Cuando se habla del género en gramática, nos referimos a masculino y femenino, y el sexo es una condición biológica que diferencia al ser humano como hombre y mujer, pero únicamente de manera biológica. Del género ya únicamente de la forma gramática. Ya esto ya también se los explicamos en nuestro tema anterior, que es la comunidad LGBT. Como primera referencia o como primer tip que les vamos a dar es que en las profesiones o en las ocupaciones, todos los cargos profesionales y títulos se escriben en femenino cuando se desempeñan por mujeres y en masculino cuando los desempeñan hombres. Aquí sí no aplica, por ejemplo, el hecho de que alguien diga los maestros o es el día de los maestros o cosas así. Hay que siempre intentar hacer esa diferencia en que si hablamos de mujeres, que se dedican a esa profesión, vamos a hablar de maestras. Y si hablamos de hombres, entonces vamos a hablar de maestros. Siempre tener en cuenta ese tipo de diferencias de los grupos diferentes y sobre todo de los géneros. Exacto. En el caso de hablar en general, vamos a decir como la oficina del presidente, vamos a intentar decir la presidencia, ¿sale? Para hablar como de en sí todos los cargos y no hacer menos, por ejemplo, no sé, a la secretaria o en este caso a la presidenta y a la consejera, consejero, todos esos, ¿ok? Ujú. Pasamos al siguiente que son artículos y sustantivos. Puedes utilizar los artículos y ya vamos a también a ayudar a incluir género no binario y género fluido y este tipo de otros géneros que también reconocemos. Como siguiente tip tenemos los pronombres, que es una parte muy importante hablando específicamente del lenguaje inclusivo, y es en donde podemos nosotros utilizar el quién o quiénes cuando desconozcamos el sexo de la o de las personas a las que vayamos a hablar. En este caso, refiriéndonos exactamente a que cuando nosotros como personas no sabemos cómo se identifica la otra persona, entonces justo aquí podemos aplicar la de utilizar el quién o quiénes, haciendo la referencia de la pregunta para nosotros preguntar como esa persona cómo le gustaría que nosotros nos refiriéramos, o sea, qué pronombre le gustaría a esa persona que nosotros utilizásemos para que se sintiera bien y obviamente todo esto con muchísimo respeto para la persona. Recuerden que esto es ahora sí que de manera muy personal e individual, ya que no podemos hacer una generalización porque como lo sabemos, todos somos diferentes y todos tenemos percepciones diferentes de cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí que sería cuestión de nosotros, como parte ética y empática, hablar con la otra persona y preguntarle con toda la sinceridad y con toda la confianza y respeto sobre todo, decirle cómo le gustaría que nosotros le llamásemos. El posterior a este sigue diagonales y arrobas. No utilices arrobas ni X para eliminar el género en la oración. Limita el uso de paréntesis y diagonales en la redacción de formularios. Justo en este caso nos referimos a tú como profesional o igual que generas encuestas, a evitar este tipo de pues de signos para cancelar, como que dice, o eliminar el género. Y puedes poner el guión la interesado guión a o entre paréntesis el la y la a para poder incluir más como al género. Si en este caso
No sé, depende, por ejemplo, si es una empresa y se quiere manejar de otra manera más neutra, personas interesadas. Y entonces le ponen ahí, o persona interesado, y le pones la A. O sea, el punto es que justo no busques otro juego de palabras para que no centralices en él está interesado, ella está interesada, ¿sí? Como siguiente tip tenemos el peyorativo. Quiere decir que por costumbre o desconocimiento podemos utilizar de repente términos que resultan ofensivos para referirnos a las personas, sin siquiera nosotros quizá a veces saberlo. Exacto. O sea, lo hemos visto mucho que pueden referirse a una persona discapacitada como el minusválido, el incapacitado, persona con capacidades diferentes o el lisiado, ese tipo de cosas. Podemos decir una persona con discapacidad. Y ahí queda, o sea, no meter más. Darnos. Igual que ciego, invidente, justo esos son términos peyorativos que pueden ofender a la persona y lo vamos a utilizar por términos no peyorativos. En este caso, por ejemplo, el ciego invidente con discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad físico-motora o musculoesquelética, persona sorda, persona con discapacidad auditiva, con discapacidad psicosocial, igual ella baja, es lo que se confunde como el chaparrito, el enano, ese tipo de cosas. Entonces, justo es para no ofender a la otra persona y podamos recibir algún insulto. El siguiente es uso de imágenes. Representa a todos los grupos de personas con dignidad y en situaciones innovadoras libres de estereotipos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en vez de que representemos solo a la familia perfecta, podremos poner igual una comunidad indígena, una familia indígena, Sí, pues, o sea, justo es súper importante la representación. Como en los anuncios se ha pedido que la representación esté también ahí, en los diferentes tipos de cuerpos, obviamente también en los diferentes tipos de familias y en todo esto que poco a poco lo vamos teniendo en cuenta. De aquí también puede haber términos no peyorativos, como por ejemplo, en vez de utilizar los indios, puedes decir indígenas, pueblos originarios, en vez de decir afeminados, maricones, marimachas, hablar de preferencia sexual distinta a la heterosexual o homosexual. En vez de decir los idiosos, que me parece una palabra repugnante, que viven con VIH, persona con VIH, de igual manera con las personas en vez de decir ilegales, inmigrantes, esto podemos decir personas indocumentadas. Entonces, justo esto es también para la representación, para no utilizar términos peyorativos. Después tenemos la buena idea y la mala idea. Lo que debes y lo que no debes mostrar cuando selecciones una imagen influyente para tus textos o a tus campañas. Justo de aquí vamos a tomar todo lo que ya venimos viendo y vamos a empezar, por ejemplo, desde las imágenes. ¿Qué es una buena idea? Seleccionar imágenes que representen a hombres, a mujeres y a personas con diferentes géneros en un ambiente libre de estereotipos. Eliminar estereotipos tradicionales, mostrar un igual número de hombres y mujeres, procurar que tu imagen esté visualmente equilibrada y también que demuestre la diversidad entre hombres, mujeres y diferentes géneros que también hay, que sean, digamos, notorios y solo por no dejar que es mala idea. ¿Qué es mala idea? Reproducir esos estereotipos. Por ejemplo, seguir viendo los mismos hombres y personas blancas, las mismas personas morenas, chinas, con grandes curvas, no, también hay las flaquitas, lacias, o sea, todo ese tipo de cosas que justo decimos, ay, es que es morena porque tiene grandes curvas y grandes labios, o sea, no. Entonces, justo no dejar de reproducir estos estereotipos. Tampoco podemos ayudar a perpetuar los roles de género tradicionales, que justo es esto de el hombre no usa maquillaje, la mujer no usa ropa muy holgada, ese tipo de cosas. Tampoco queremos victimizar, no queremos que la mujer se vea como menos, como que necesita al hombre. Y tampoco queremos representar la discapacidad como sinónimo de pobreza o tristeza
o generar lástima por último, pero no menos importante, representar a la discapacidad como una desventaja. O sea, tampoco queremos que se note una diferencia de yo tengo más capacidad que tú. Este ha sido el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos alrededor de estos temas tan importantes como lo es el lenguaje inclusivo. Esperamos que toda la información que les hayamos brindado les haya servido de mucha ayuda para que ustedes también comiencen a utilizar y poner en práctica todos esos tips que les dimos. Esperamos que les haya sido de muy interesante, que les haya hecho mucha ayuda y pues muchísimas gracias por vernos. Ya saben que vamos a estar haciendo más cosas. Regrésenlo cuantas veces quieran, tomen notas y estén al pendiente para los próximos videos. De igual manera, estaremos aquí en los comentarios respondiendo cualquier duda que tengan. Si quieren saber sobre más información, igual aquí en la descripción del video les dejamos uno que otro artículo para que lo chequen. Muchísimas gracias y ya saben que los amamos con todo el corazón. Besitos. Nos vemos en el próximo Bye. video. Bye. Yes, I can see you. 'Cause every girl ain't wanna